Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambeta. Como todos los días ya estamos listos para llevar lo mejor de la información deportiva. Hoy hubo algunas ruedas de prensa, habrá actividad en el fútbol rápido, habrá actividad en el karate, también continúan los Juegos Nacionales de la CONADE en acción. Y bueno, la noticia o el tema que ha causado mucha polémica, como dijimos, limitante, el que no se autorice a que Irapuato forme parte de la Liga de Expansión después de que ganó su derecho de manera deportiva, ha sido muy polémico y lo estaremos, por supuesto, abordando en un momento más aquí en La Gambeta. Para ello ya está listo mi compañero Sergio Román. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Ismael Herrera, Eduardo Rubio, amigos de La Gambeta, muy buenas tardes. Ya lo ha señalado Ismael, la situación del Irapuato, que esto habla, sí, de una situación que está dentro del reglamento, de algo que está estipulado, de algo que los dueños han firmado, que los dueños han acordado, y con base a eso no hay nada que hacer. Sin embargo, el fútbol mexicano está en decadencia y eso no se puede tapar con un dedo. El fútbol mexicano vive una gran crisis por este tipo de decisiones. El fútbol mexicano es una vergüenza. Lalo, ¿cómo estás? ¿Estás muteado, Lalo? Ya, ahora Lalo, sí. Lalo. Hola, sí, ya, ahora sí. Hola, buenas tardes, Ismael Herrera. Hola, Sergio y Román. Pues sí, con esta inquietud, con esta tristeza y con esta reflexión de si lo que sucede en el campo puede estar realmente vinculado con las cuestiones que tengan que ver con administración, mercadotecnia y transmisiones de televisión y muchos otros rubros que están en torno al fútbol, porque desde mi punto de vista, y no sé si lo compartan, se desvirtúa, se minimiza, se desmerece el logro que un equipo pueda tener en una cancha. Es decir, lo deportivo, que es la esencia del fútbol, pasa a ser algo que no es esencial. Y entonces, si partimos de un juego, de una cuestión competitiva de carácter lúdico, donde los equipos hacen su esfuerzo económico y deportivo y de muchas cosas para que al final no se vea pues reconocido o valorado deportivamente en lo que correspondería a un ascenso, pues sí, no es a lo mejor lo que corresponde, ¿no? Habría que ver qué otro tipo de intereses mueven a los federativos y ver también si efectivamente lo deportivo deja de ir de la mano de los otros aspectos. Todo está muy claro, el aspecto económico es el que predomina en la federación. Sabemos que lo deportivo es el conducto para tener más dinero, para hacer más lana por parte de los federativos, por parte de las televisoras, que son los principales ganadores. Aquí lo que uno se pregunta es dónde están las autoridades. ¿Cuántas violaciones laborales de derechos humanos, incluso de leyes estipuladas hasta de carácter constitucional, no comete la federación? Esto sería interesante platicarlo con un especialista un jurista especialista en temas del deporte y de todo este tipo de cosas, porque es donde yo me pregunto, ¿las autoridades cuándo van a meter la mano? Por ejemplo, te pones a ver, para el Mundial no quiere pagar impuestos la federación, o sea, es la verdad absurdo que permitas que órganos totalmente surgidos en las entrañas de un Estado incluso pongan condiciones a un Estado. Eso es increíble. Hasta dónde la jurisdicción internacional o nacional, ya en el caso concreto, va a intervenir o los gobiernos van a intervenir para poner una limitante a este tipo de violaciones constantes que se cometen. Porque el hecho de que esté en el Estatuto de Federación no quiere decir que sea lo correcto. Ponte a revisar un día, o hay que ponernos un día a revisar y vamos a encontrar violaciones de leyes internas. Lo vemos en draft, en los contratos, en los convenios de amigos que señala la federación, que son simplemente una bofetada al deporte y a los deportistas, y en este caso a los futbolistas. Ninguna entidad, ningún código civil o penal o laboral, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, en este caso de la Constitución de México. Entonces, si se da ese tipo de violaciones que bien mencionas, habría que analizar puntualmente, ¿no? Como bien dices, igual yo estoy en la misma condición que tú, no soy especialista en la cuestión de derecho en el deporte,
pero sí me parece que con lo poco que sé y con lo poco que sabemos, podemos darnos cuenta que hay muchos procederes y muchas formas de actuar de la gente que está en torno al fútbol que no necesariamente favorece el crecimiento, el desarrollo, la expansión del deporte como tal. ¿Por qué? Porque de repente muchos derechos de entrenadores, de jugadores, no se ven respetados y al caso tenemos esta violación flagrante, ¿no? De estos códigos del deporte, con este caso del equipo Irapuato, que no se le permite el ascenso, que deportivamente ganó en la cancha, con toda justicia, con todo merecimiento. Y sí habría que ver también la cuestión de cuidar los intereses de la gente de pantalón largo, pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué pesa más? Lo que da esencia al fútbol, que es la competencia en el campo, el entrenamiento, o la cuestión de dinero. Ya lo dijiste tú, el dinero, bueno, pero habría que ver qué es lo que genera ese dinero, ¿no? Es el poder que tiene la federación y que le dan los mismos equipos, los mismos integrantes, porque ellos avalan, ellos permiten, ellos dan el visto bueno y al final de cuentas, pues ahí vemos las afectaciones, no a ellos como directivos, sino a plazas, a ciudades, a estados, que pues a lo mejor se lo han ganado de una manera pues meritoria, ¿no? Y que al final de cuentas pues no se valora de esa manera. Sí, pues es una cuestión, reitero, de merecimiento deportivo y no dar lugar a ese ascenso, pues es ir en contra de los propios principios de la competencia, del fair play, de la igualdad de condiciones para competir, de muchas cosas, ¿no? La realidad, la realidad acá en esta situación de lo que vive actualmente pues el fútbol mexicano, de estos movimientos que se dan en las categorías distintas, pensábamos que era una situación de primera división, ya vimos que no, ya vimos que es una situación que alcanza la tercera y la segunda división de México, llamada Liga de Expansión y llamada Liga Premier. eh, y son situaciones que realmente pues duelen y atentan contra el deporte, creo yo, a final de cuentas. Sin embargo, sí hay una situación que no podemos dejar de lado. Esto está estipulado. Bajo estas reglas se está jugando. Hay dueños y hay pues representantes de cada uno de los equipos que han aprobado esta situación, la valoración de los interesados ascender a una liga de expansión, a una segunda, a una primera, deben de ser evaluados y visoreados en dos temas específicos. El aspecto económico, que es una parte fundamental, y por supuesto las condiciones de los inmuebles. Sin embargo, en en estas dos vertientes hemos, nos hemos dado cuenta que el inmueble pasa a ser segundo término, ¿eh? Ya vimos que el inmueble no hay problema con eso, aunque en algún momento se ponga de un pretexto, lo que sea. Pero ahí ya jugó Tepatitlán, ahí ya jugó Tlaxcala, y son dos inmuebles que no cumplen ni cerca lo que pretende una liga de expansión, mucho menos una primera división. Sin embargo, económicamente sí cumplían las condiciones. Acá habría que ver si económicamente cumplen las condiciones los equipos invitados, las filiales, toda esta situación, no solo porque vienen de un equipo que está en primera, ya tiene la oportunidad de ser autosustentable. Creo que también debería de separarse esa situación, porque también, entonces este equipo, entonces estás teniendo una multipropiedad en la competencia también, no porque no existe el ascenso. Eso ya también les valió, pero vamos a la pausa si les parece, regresamos para seguir platicando. Bueno, seguimos aquí hablando de este tema del Irapuato. Ya señalas por ahí algunas situaciones internas y estoy de acuerdo en el aspecto de que los equipos, los propios representantes de los clubes han decidido estas reglas.
pero eso estamos hablando al interior, pero hacia el exterior, la afición que tiene, las sedes que tienen, quien al final de cuentas le da a ese producto el valor, porque son los que meten el dinero, son los que dan la plusvalía, son los que compran las playeras, son los que entran a los estadios, todo esto. Entonces, solo utilizas ese otro sector. Yo creo que debemos de analizar todos los rubros que implica y más porque está pasando a un fenómeno muy riesgoso. En las redes se ha desatado una campaña muy grande para atacar a la Federación Mexicana de Fútbol, fomentando que se haga el grito para que castiguen a la Federación Mexicana de Fútbol y castiguen de esta manera los intereses e incluso ya no se enumera solo esto, sino todo lo que ha sucedido a lo largo de las violaciones de la propia liga y la federación, como el ascenso, como el manoseo de jugadores, una serie de circunstancias, que eso es lo grave del asunto, ¿eh? Este fomento que se está haciendo a través de las redes, qué tanto va a afectar y qué tanto va a tener influencia en la gente, que lo vamos a ver pronto en los partidos de la selección mexicana. Ahí sí creo que es un... No estoy diciendo que es correcto esta situación. No, claro, claro. Es vergonzoso. Es una situación vergonzosa. Sin embargo, una federación internacional de fútbol, asociación como la FIFA, debe de voltear a ver este panorama. Ya se llegó a una audiencia donde recordamos que salió multado, creo que Correcaminos, Leones Negros, por la situación de que se les negaran los ascensos, ¿no? Pero realmente FIFA no metió las manos ahí, se fueron a otras instancias y bueno, se solucionó. Sin embargo, no puede, bueno, de poder se puede porque lo está haciendo. Sin embargo, la situación de la competencia deportiva no puede ser tocada. Si tú ya estás vendiendo una franquicia, si tú ya la otorgaste, si tú ya otorgaste una competencia, debe de tener los derechos deportivos del ascenso. Si no, entonces, ¿por qué si cobras la multa de la amonestación, la de la expulsión, que no esté el campo bien, los banderines, cobras todas las multas, pero cuando exige el derecho a un ascenso el equipo, ahí sí no se puede porque no tienes dinero y porque primero hay que fijarnos si financieramente o en la parte financiera tu equipo está bien. ¿Cómo va a crecer un equipo que no llega a primera división, donde no pueda tener algún derecho de transmisión televisiva, donde no pueda tener inversionistas o patrocinadores fuertes? Ahí es donde los equipos, algunos se pueden hacer fuertes y otros no, y otros se pueden ir a la ruina, pero que eso lo decida la persona dueña de la franquicia. ¿Sabes qué? Hoy yo no puedo, te la promociono y ayúdame económicamente. Te la promociono y ayúdame económicamente, pero que eso sea decisión del equipo que está ascendiendo, del equipo que ganó su derecho, del equipo que está invirtiendo o de los asociados que están invirtiendo en tu Federación Mexicana. Parece ser que tú eres una organización autónoma, porque acá nadie te defiende, acá nadie viene y pone estas bases que sean como un régimen globalizado de competencia. O sea, que esté bien estipulado. Y por eso está perdiendo el fútbol mexicano credibilidad. Y por eso la afición, que es la más importante de esta industria, está manifestándose de esta situación. Aunque es vergonzoso, pero al parecer la manifestación es lo que hoy en día funciona para que haya una reacción de las autoridades, sea la situación que sea. Cuando implica a la sociedad, así es como termina por actuar la gente, y lo está haciendo así con este movimiento. No es el correcto, me parece, y creo que al final de cuentas no es el correcto. Sin embargo, creo que sí va a tener una repercusión y debería de tener una repercusión porque se está atentando con la parte deportiva y por supuesto se está jugando con los aficionados, que son lo más importante de esta industria. Pues por lo pronto, ¿cómo se llama? Los hijos de la mermelada, de la barra sí, de Irapuato. Irapuato. Ha empezado ese movimiento y ha sido respaldado por la Locura 81 y se están sumando más barras y grupos, ¿eh? Se habla de que se quiere hacer una invasión al Estadio Azteca, ¿eh? Sí, sí.
Es que Sí está. aquí habría que preguntar si el fin justifica los medios y de algún modo no, no porque a lo mejor no son las formas, aunque como se dice por ahí, forma es fondo. Yo estoy de acuerdo en que las barras, las porras, no estén Pero de tampoco hay acuerdo. formas en la federación. Por eso, yo estoy de acuerdo en que los equipos, en este caso, bueno, más bien las barras, las porras y demás simpatizantes aficionados, estoy de acuerdo en que no estén de acuerdo con el proceder de la federación. El asunto aquí es ver de qué manera se puede o a qué instancias se puede acudir para que los derechos deportivos sean respetados, reconocidos y que en algún momento dado puedan manifestarse. Porque a fin de cuentas dejas pues en el desamparo a técnicos, a jugadores, a gente de cuerpo técnico, todo lo que implica un equipo. Yo recuerdo cuando de aquí se fue Monarcas a Mazatlán, pues mucha gente se quedó sin trabajo, la gente que vendía fuera del Sí. estadio, la gente que hacía transmisiones. Entonces, es un fenómeno social que implica muchísimo movimiento de dinero y muchísima participación de muchísima gente. Es Y que mira, hay una situación, Entonces, ahí es donde el derecho, perdón, la jurisprudencia en deporte es poco conocida, ¿eh? Es poco explotada, hay pocos especialistas. Y aparte, de acuerdo, de acuerdo. tienes toda el poder de una federación. ¿Por qué este sindicato de jugadores no ha funcionado, no ha tenido peso? Porque te opacan fácilmente, Bueno, fácilmente te apagan. pero aquí habría Vamos a que la ver, pausa, Ismael. Ok. vamos a la pausa, ¿les parece? Y comentamos de regreso. Seguimos aquí platicando en la gambeta sobre esta situación y ya nada más para concluir en eso que hablábamos de especialistas en la ley del deporte, en la ley de la cultura física y deporte, también el aspecto de que eh, pocos van a las instancias. Ay, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre, cómo se llama, pero hay un centro de arbitraje del deporte en el país que también Sí, puedes sí, sí. acudir. O sea, Sí, hay instancias, pero fácilmente la federación te opaca, ¿no? sí, claro. Te bloquea, te anula. Decía mi mamá, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y Mm. entonces a la federación, al tener el dinero y el poder, pues opaca esto. Yo recuerdo, sí, hace muchos años estaba yo en Guadalajara, tenía como entrenador a Jorge Correa, que fue entrenador en UDG, y él es de nacionalidad uruguaya. Y en ese entonces, te hablo de los 90 más o menos, se dio un movimiento de los jugadores, de un sindicato de jugadores de Uruguay, que paró la liga. Había un jugador al que no se le respetaban sus derechos, no recuerdo la verdad cuál era la condición, pero todos los jugadores, el gremio de jugadores en Uruguay se unió y pararon la liga. Y entonces se tuvo que hacer caso a la petición de este jugador. Aquí en México, el movimiento que yo recuerdo más recientemente es el de los árbitros. No sé si se acordarán que los árbitros pararon también el juego, decidieron no sancionar los partidos y también la federación tuvo que parar. El problema es ese, que una golondrina no hace verano. Y si un jugador intenta dar de puntapiés al gigante, pues jamás va a poder y lo van a cortar. Entonces, así como pasa con él, pasa con Sí, así muchos. es. Y entonces ahí sí queda el refrán este que dice que la unión hace la fuerza, porque aquí no están unidos. Aquí cada quien ve por sus intereses, cada quien ve por lo propio, ¿no? Y recordemos lo que muchas veces propugnó Carlos Albert como periodista deportivo después de ser jugador de Necaxa, que a él le valió precisamente que lo despidieran del fútbol federado profesional y por eso se dedicó a la cuestión del periodismo. Quizá él pudiera ser una voz autorizada para poder hablar de estos temas. Vamos a ver si podemos hacer algo por ahí con Carlos Albert. Ahora está la situación de este grito, ¿no? Pero ¿qué otras alternativas? Hay una muy simple. Abandona el estadio. Abandona la transmisión. Es simple. De eso se vive, de patrocinios. Uh -huh. Si quieres boicotear, digo, no afectes un tercero que puede ser afectado moralmente o
ya lo comentaba incluso Eduardo, ¿no? Se para la liga y hay afectados, directores técnicos, no sé, jugadores, incluso, pues no sé, alguna especie de negocio. Ok, pues para la liga, ¿no? O sea, no asistas al estadio. Si en ascenso, afortunadamente les tocó pandemia, pero si en ascenso abandonan los estadios, entonces se acabó el negocio. ¿De qué te sirve esta liga que no te atribuye un ascenso, que no te dé ese beneficio? No sirve de nada. Esto y no jugarla vale lo mismo. O sea, esa es la realidad. Y la Liga Premier, pues bueno, ahí está sufriendo lo mismo. Lo que le pasó a Irapuato en la Liga Premier, lo mismo, ¿no? O sea, no vale de nada si no ganas nada en lo deportivo y tampoco te estás haciendo rico o ni siquiera tu proyecto está siendo sustentable. Entonces, ¿de qué se trata? Pero es que también, si volteamos hacia Europa, pues allá en todas las ligas hay ascenso y hay descenso. En España hay ascenso, en Inglaterra hay ascenso, en Alemania hay ascenso, en Rusia hay ascenso, incluso descenso, ¿no? O sea, el ascenso, descenso. La pregunta es, ¿por qué aquí en México no? Si lo rige el mismo órgano mundial que es la FIFA. Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué si en otras ligas que pertenecen a la misma Federación Internacional sí hay ascenso, por qué aquí en México no? ¿Qué es lo que impide que Porque sea, ¿no? también, porque desde la parte alta, sí se maneja. Lo señalamos el otro día. ¿Cómo sancionas a México por el grito homofóbico y cómo haces mundiales o eventos internacionales en lugares donde incluso es penada la situación de la diversidad? ¿Sí? Sí. Es de acuerdo al interés. De Sí, ahí porque, parte. por ejemplo, en Rusia es penada la preferencia sexual por el mismo género y este movimiento de LGBT allá no es manifiesto, ¿no? Se sanciona. Me gustaba la Claro, situación de Qatar también, ¿no? Con la libertad de la mujer y toda esta situación, ¿no? O sea, Sí, pero es meterte también en culturas, ¿no? O sea, así es. Así no es es. lo mismo lo que yo vivo, lo que ellos viven allá a lo que nosotros vivimos, porque si decimos que eso para nosotros es correcto o es incorrecto, pues ahí sí nos metemos en una situación eh, pues más amplia, más profunda, ¿no? Entonces, que muchos mexicanos dirán, pues por eso es lo que decimos, que con este grito nosotros no ofendemos o no hacemos o no se trata de esta situación. Ok, pero bueno, yo creo que hay soluciones distintas para ejercer presión, pero y también creo que la primer presión que se debe ejercer está dentro de las directivas de los equipos. Congelen sus franquicias, no inviertan, de hecho se hace ridículo a veces que sigan invirtiendo en algo donde no van a ganar nada. Sí, Eso en la son Liga necios en ese Premier, aspecto. eso en la Liga Premier, si en una Liga Premier es complicado, imagínate lo que sucede en la tercera división. Ya ni te cuento lo Así que es. sucede en la tercera división. Bueno, pues ya nos estamos yendo, Sergio. Se Pues fue rápido. ahí está el tema, se va a poner caliente y va a avanzar Sí, este bastante. tema, poco a poco. Por cierto, Morelia va a jugar un amistoso con Tepatitlán, también, ya lo dejamos de lado, pero se va a poner caliente este tema. Vamos a ver qué resolución le da, porque hoy en día la sociedad se mueve, se organiza y pues Rápido. exige justicia. El 27 de julio inicia la Liga de Expansión. Mañana se va a dar a conocer el calendario. Gracias, Lalo. gracias Ismael. Solamente preguntarles, ¿el juego de amistoso de Morelia contra Tepa es allá o es aquí en el Morelos? El Morelos. Ah, ok. A puerta cerrada. Ok. Bueno, pues gracias a Bueno, la gente que nos ve. Nos vemos. nos vamos. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana aquí en La Gambeta.